Vamos a terminar. Bendiciones a todos los que están conectados el día de hoy, hermanos. Es un gusto de verdad reunirnos y poder hablar de la palabra de Dios, porque nos ayuda a que nosotros nos podamos corregir en nuestros errores y que sepamos cómo conducirnos y cómo arreglar nuestras situaciones. Así es que, pues, me ha tocado el privilegio de poderle dar fin a este libro de los Hechos. Y pues nos habíamos quedado para que lo busquemos en Hechos 28 y vamos a leer del 17 hasta el 31, que es la última parte. Antes de empezar, vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Señor. Bendito y amado Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad que tú nos das, bendito Dios, de poder hablar tu palabra. Reconocemos, Señor Jesús, que no somos nosotros, Señor, que eres tú en nosotros. Padre bendito, te pido que hoy, Señor Jesús, muevas tú, Señor, los corazones, prepares la tierra, Señor, para que puedan recibir la palabra, Señor, que hoy tienes para cada uno de nosotros. Enséñanos, muéstranos y dirígenos, Padre, para que no nos equivoquemos. Y a ti damos toda la gloria de este tiempo que se va a hacer, porque es para tu gloria, Señor, para tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar leyendo. Entonces nos habíamos quedado Hechos 28. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a leer en el 17. Y dice la palabra de Dios, tiene ahí el título que dice, Pablo predica en Roma. Y dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal en contra de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta que no es notorio, en que todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraban y les testificaban del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, y persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés por los profetas, y algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pedro estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y no los sane. Y el 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada que ahí recibía a todos los que venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Gloria a Dios. Ahí termina el recorrido, la historia de Pablo, y nosotros podemos ver ahora aquí
podemos ver que finalmente Pablo ya llegó a Roma. Podemos ver aquí en el libro de los Hechos que Pablo finalmente se está cumpliendo la voluntad de Dios y la profecía de Jesús cuando él dijo a sus discípulos, y me serán testigos hasta los confines de la tierra. Podemos ver que aquí entonces se empieza a cumplir el propósito y el plan de Dios, ¿verdad? En Pablo. Así que esta palabra está empezando a dar fruto, porque se dice que Pablo estaba preso en una casa de renta, es lo que estábamos leyendo, que a él no se le llevó junto con los presos normalmente, sino que a él se le separó, se le permitió tener una casa donde se le rentó para poder él estar preso, y dice de que estaba custodiado por soldados, los cuales dice la Biblia de que se turnaban los soldados cada 4 horas. Por lo tanto, Pablo tenía la oportunidad de poder ver personas cada 4 horas y de poder hablar de la palabra del Señor. Eso quiere decir de que Pablo no paraba, o sea que en las circunstancias que él estuviera, él siempre estaba hablando de la palabra de Dios, y eso es para nosotros un buen ejemplo. Y nosotros ahora podemos decir de que Pablo pues ya está listo, porque ahora ya el propósito ya se está cumpliendo, y se está cumpliendo porque Pablo estaba totalmente listo ya para poder ahora sí dar frutos de lo que había venido se preparando anteriormente en todo su caminar y todo lo que él presentó, todos los problemas que él presentó en el camino. Ahora podemos decir de que Pablo ya estaba listo para poder entregar su ofrenda al Señor y poder entregarle al Señor el sacrificio de poder haber hecho para él algo especial, porque para eso lo quería el Señor, para algo especial. Él estaba listo ya para predicar en Roma, pero primero pues él sigue, ¿verdad? Dice la Biblia en su intento de poder él aclarar que él no había hecho nada en contra de nadie. Él dice que él no había ni siquiera hablado en contra de la ciudad, en contra del pueblo, de nadie. Y pues pide hablar, él dice la Biblia que él pide hablar acá con los hombres principales, de los judíos. Y fíjese que si nosotros hemos notado en el transcurso de la historia de Pablo, Pablo siempre que él estaba siendo apresado, él siempre pedía hablar siempre con los principales. Él nunca se dirigía como quien dice a cualquier persona. Siempre él se dirigió a los principales de los juzgados o de la sala de juicio en donde él estuviera. Y yo pienso que era por la experiencia que él tenía, porque lo podemos ver que él tenía una manera bastante peculiar de poderse defender, de poder preparar su defensa en frente de hombres tan importantes que él siempre pidió hablar con ellos. Porque fíjese que dice la Biblia que solamente cuando él ya estaba ahí preso, solamente le tomó 3 días, dice la Biblia, para poder reunirse con los principales judíos. Únicamente 3 días, y él fue listo para ponerse en pie de ellos a seguir abogando y apelando su inocencia delante de ellos. Porque pues él quería que la gente supiera de que él simplemente estaba siendo apresado y acosado únicamente por creer en el Mesías. Ese era el único pecado o delito que podían ver en ese tiempo los grandes o los encargados de poder procesar una justicia en ese tiempo. Entonces, lo único que él quería decir es que él estaba preso y perseguido solamente por creer en el Mesías. Pero al parecer, pues nadie sabía absolutamente de Pablo, porque podemos ver que en la historia que acabamos de leer, allí en Roma se dice que ni siquiera se tomaron la molestia de poder mandar una carta hacia Roma para que pudieran recibir, como quien dice, unos datos específicos de Pablo para que él fuera procesado con justicia. Entonces ellos no mandaron ninguna carta, y por eso así es como dice en el verso 22 que hemos leído. Lo dice así, que ellos le dicen pues que estaban ansiosos de escuchar, dice ellos, estamos ansiosos de oír, dice, de tu boca la fe que tú estás profesando. Ellos querían escuchar porque no sabían nada de él, pero querían saber, estaban ansiosos. Y porque fíjese que en ese tiempo el cristianismo en Roma no era tan popular entre ninguna de las personas, eran pocas las personas que seguían el cristianismo, ¿verdad? Que seguían a Cristo, allí en Roma donde estaba Pablo.
Y aquí miramos que ellos deberían de estar muy felices porque ellos iban a escuchar, fíjese, de la boca de Pablo, de un hombre ungido, de un hombre guiado por Dios. Ellos iban a tener el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios. Y para ellos eso les iba a producir salvación, porque al escuchar la palabra iban a recibir la salvación de Dios. O sea, de que eso era la oportunidad que esta gente tenía para conocer al Hijo de Dios. Era la oportunidad de que ellos pudieran poner sus pecados delante de Dios y poder cambiar su vida, que poder cambiar su manera de pensar. Esta era la oportunidad de conocer al Mesías, al Hijo de Dios. Y Pablo era el portador, Pablo era el que iba a presentarles esa oportunidad. Por esa razón él estaba ahí. Y estos hombres estaban tan interesados, dice la Biblia, de escuchar de la boca de Pablo, que dice que ellos pusieron un día. Aquí ya lo acabamos de leer, que dice que pusieron un día específico para ellos poder ir a visitar a Pablo ahí en la casa en que a él se le había sido rentada para estar preso. Entonces, Pablo estaba bien contento porque ellos habían puesto su fecha. Ellos dijeron, vamos a ir a visitarte a tales horas, y Pablo dijo, está bien, vengan. ¿Por qué? Porque en esa reunión Pablo estaba preparando, fíjese que un buen tiempo. Pablo estaba preparando un tiempo maravilloso de enseñanza para todos los que llegaran, porque así dice la Biblia. Porque Pablo les habló del reino de Dios. Eso era lo que él les impartía y la gente estaba ansiosa de conocer la palabra. Dice la Biblia que empezó en la mañana y dice que terminó por la tarde. O sea, de que él aún estando preso, él no paraba de hablar de las maravillas de Dios. Imagínense que es todo el día el que él estuvo recibiendo gente, porque dice, empezó en la mañana, terminó en la tarde. Sin dudar, Pablo de veras que hablaba la enseñanza que Jesús le había dado. Él, claro que ha hablado con denuedo lo que ya había recibido en su corazón de parte de Jesús, porque Jesús ya le había hablado que había un mundo espiritual. Él ya le había dicho que nosotros como humanos teníamos que agarrar la palabra de Dios, que pudiera echar raíces, que pudiera ser fuerte en nuestros corazones. Y la Biblia una vez más nos enseña, fíjese aquí, que unos sí creyeron y otros no creyeron, porque dice que los hombres se fueron discutiendo porque unos estaban de acuerdo y otros no, como lo hemos mirado en el transcurso de la historia, que hay unos que han estado de acuerdo y otros no han estado de acuerdo. Pero dice la Biblia de que cuando esos hombres se fueron discutiendo acerca de la palabra, ustedes aquí podemos ver que ellos se fueron, pero los que pudieron escuchar la palabra, gloria a Dios por esos que escucharon la palabra. Pero los que no quisieron recibir a Jesús en su corazón, escuchando la palabra, aquí nosotros podemos notar la dureza del corazón del hombre. Podemos ver cómo tiempo atrás el corazón del hombre ya estaba separado de Dios, porque el pecado los había separado. Entonces nosotros podemos ver que estos hombres tenían un corazón duro, los que no aceptaron la palabra de Dios. Algunos de estos hombres, fíjese, como en estos tiempos pasa exactamente lo mismo, porque nosotros aquí podemos dar la palabra, hablar con gente, pero hay unas personas que creen al evangelio, otras que no la creen y la rechazan, y no nomás la rechazan, sino que se burlan de la palabra o se burlan del predicador. Ellos creen que el predicador podría ser una persona 100% santa, y no, somos humanos y nos equivocamos. Y por eso no tenemos que ver al predicador, tenemos que ver la palabra que Dios va a usar, porque solamente somos instrumentos para que el Señor nos use, para poder llevar palabra y buenas nuevas al Señor. Entonces, así como hoy gente cree y gente no cree, pues así también había en ese tiempo, y así está también la dureza del corazón. Y creo que en este tiempo la dureza del corazón ha sido se ha elevado. La dureza del corazón se ha multiplicado en la humanidad. Por eso fíjese que ellos pues rechazaban a Jesús. Y es que si nosotros rechazamos a Jesús, dice la Biblia que nosotros no podemos oír. Dice que, aquí lo estamos leyendo en el verso 27, mire, dice, puedes oír, dice, pero nunca vas a entender
lo que estás escuchando. Puedes ver, dice la palabra, pero nunca vas a poder percibir y retenerla en tu corazón. Dice acá que el corazón se hace duro y así va a seguir. Cuando el humano en la condición de no recibir, en la condición de negarse ante la palabra de Dios, tiene el corazón duro, así va a seguir hasta que Él quiera y le dé la oportunidad a Jesucristo que venga y ponga en su corazón un corazón de carne y quite el corazón de piedra que está en las vidas humanas que rechazan la palabra de Dios. Y en esa condición hay mucho humano en este tiempo. El ser humano, fíjese de que está lleno de pecados, pero no quiere ser sanado. El ser humano no quiere ser libertado a pesar que esté lleno de problemas, a pesar de que ya no haya la salida, no le importa. Aún así, él no quiere recibir, rechaza la mano, rechaza la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque tampoco quiere volverse de sus pecados. No quiere, está disfrutando su pecado. Pero la Biblia nos dice que al final ellos tienen un camino de muerte. Al final, ellos van a recibir la recompensa de esa decisión tomada en su tiempo. Pero esto pues no quiere decir de que la palabra de Dios acerca de la salvación no tenga efecto. No, no quiere decir eso. Eso significa de que la palabra de Dios la damos y quien la recibe, ese es el corazón que está dispuesto. Podemos ver y aplicarlo como en la parábola que habla la Biblia del sembrador, que está en Mateo 13. En adelante está esa historia del sembrador y se las voy a contar para no leerla porque está bastante larga. Y dice que Jesús estaba junto a los discípulos y les hablaba en parábolas. Entonces Jesús les dijo, pues les voy a contar la parábola del sembrador. Y fue cuando les dijo, pues había un hombre que fue a sembrar, dice, y tenía, me imagino, un montón de semillas, porque si vas a sembrar tienes que tener los utensilios y obviamente la semilla que vas a plantar. Entonces aquí Jesús les explicaba y les decía, mira, había una semilla que dice que cayó junto al camino cuando el hombre iba a sembrar. Había otra semilla que cayó en los pedregales. Había otra semilla que dice acá que cayó entre los espinos y había una semilla que cayó en buena tierra. Entonces los discípulos le decían, Jesús, explícanos esa parábola porque no la podemos entender. Entonces él les dijo, muy bien, se las voy a explicar para que me puedan comprender a lo que me refiero. Entonces él les dijo, pues les voy a explicar la semilla que cayó junto al camino, les dijo Jesús, esa las aves se la comieron. Así dice la historia del sembrador. Dice que la que cayó junto al camino, esa se la comieron las aves. Y entonces Jesús les dijo a ellos, ese es aquel que oye la palabra y no la entiende, porque Satanás viene y la roba. Y entonces les dijo, y la que cayó entre los pedregales, esa estuvo creciendo con poca tierra, nació esa semilla, pero nació con poca tierra, pero se secó muy rápido, dice la Biblia, porque la raíz que tenía no era una raíz profunda, porque creció entre los pedregales y entre las piedras no puede haber tanta tierra. Entonces, sí creció con la poca tierra que había, pero su raíz no fue profunda. Y entonces Jesús les explica y les dice, este es aquel que oye la palabra, la recibe con gozo, pero al venir las aflicciones de la vida y la persecución de la palabra de Dios, luego tropiezan y caen. Entonces les dijo, y la semilla que cayó entre los espinos, esa fue ahogada. Se ahogó porque crecieron los espinos tan grandes y fueron mucho más grandes que el fruto de la semilla y la ahogaron. Y entonces Jesús les dijo, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo los aparta de Cristo. El afán de podernos poner nuestro corazón en el trabajo tanto, a lo mejor en nuestras deudas, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, el afán de estar nosotros sometidos, atados a tanto cargo del mundo, nos aparta de Dios. Entonces nos desenfocamos de lo que viene siendo la palabra de Dios. Y la última semilla, Jesús les dice, y la última fue la que cayó en buena tierra. Y esa es la que oye la palabra,
la que da todo por Cristo, la que da fruto al 100%. Esa es la buena tierra. Entonces, preguntémonos ahora nosotros, ¿cuál de este tipo de semilla somos nosotros? Que lo más bueno que nosotros pudiéramos hacer es tomar la semilla y ponerla en ese corazón que tenga tierra fértil, como la semilla que creció en buena tierra para dar fruto al 100%, para crecer, desarrollarse y poder llenar a otras personas que los necesiten a nosotros en el tiempo que ellos vengan y nos busquen. Por eso es que Jesús hablaba en parábolas, para que pudiéramos entender la necesidad de poder nosotros pasar un proceso y la necesidad de podernos preparar en Cristo Jesús para poder ayudar a los demás. Por eso dice que dio fruto al 100%, porque usted da la palabra a una persona y esa persona va, instruye a su familia, y si son 5, esa persona va y tiene amigos, instruye a otra familia, son otros 5, y así es como va dándose la palabra fruto al 100%. Entonces, cuando predicamos, el predicador, fíjese, o un evangelista, cuando habla de la palabra de Dios, tiene 2 mensajes en ese momento cuando da y suelta la palabra. El primer mensaje es para aquellas personas que responden al evangelio con la fe, que reciben la palabra. Entonces, el predicador en ese tiempo, para esa gente que recibe la palabra y que la acepta, el predicador viene a ser un mensajero de vida para ellos, porque pueden captar en lo que están mal y pueden ellos retroceder de lo malo que están haciendo, cambiar sus hábitos y tener una vida diferente. Entonces, pueden cambiar su estilo de vida, sí se puede, porque aquí el mensajero viene a ser un mensajero de vida para el que agarra la palabra con fe. Pero la segunda personalidad que podemos ver aquí sería como el segundo mensaje que se envía. Esos son para los que rechazan a Jesucristo. Porque hay 2 tipos de personas, ya hemos dicho, los que aceptan la palabra de Dios y los que la rechazan. Entonces, los que rechazan a la palabra de Jesucristo, entonces, para ellos el predicador o el evangelista que enseña la palabra solamente viene y les añade condenación, dice la Biblia. Así lo dice en el libro de Segunda de Corintios 2:16. Dice, se lo voy a leer. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Podemos observar aquí nosotros que el que recibe la palabra agarra vida y el que la rechaza, muerte segura, porque va derechito a un destino final que es la muerte y la muerte eterna. Por eso en 2 de Corintios nos dice que ciertamente para ellos es olor de muerte, es muerte, y para los que es olor de vida es vida para las personas. Y nosotros, pues, no seamos parte de una triste estadística, hermanos, de los que no creen a la palabra de Dios. Porque fíjese que el juicio de Dios está muy cerca. Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones y creo que los apóstoles, los evangelistas de aquel tiempo murieron creyendo lo mismo y aún no ha sido. Pero ahora estamos mucho más cerca de poder ver la venida de Dios. Así es que el juicio de Dios está muy cerca para nosotros. Y Pablo sabía eso, por eso es que Pablo dice la Biblia acá en lo que acabamos de leer en Hechos, que él se sintió triste cuando vio que unos creían y otros no, porque unos rechazan y otros reciben. Entonces, los que rechazan simplemente están rechazando la vida eterna. Y fíjese que nosotros más bien lo que deberíamos de hacer es ponernos a poder pregonar la palabra de Dios. Nosotros no paremos en ninguna circunstancia. Nosotros sigamos hablando para poder dar vida al que está muerto, para poder levantar al caído y para poderle dar esperanza al necesitado y al desesperado. Y tal y como Pablo, fíjese que lo hizo, porque dice que estuvo 2 años, él estuvo preso. Así lo acabamos de leer, que él estuvo 2 años preso en esa casa que se le alquiló a él y estaba custodiado por hombres. Cada 4 horas se relevaban los hombres, no lo dejaban solo. Porque fue ahí cuando el Espíritu Santo, fíjese que lo siguió usando en esos 2 años que él estuvo preso. El Espíritu Santo lo siguió usando aún estando él preso. Y podemos nosotros agradecerle eso al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque allí Pablo fue cuando fue inspirado por el Espíritu Santo y guiado para poder escribir el libro de Efesios,
para poder escribir el libro de los Filipenses y para poder escribir las cartas a los Colosenses. Estos 2 años de veras que no fueron desperdiciados. Estos 2 años que él vivió allí no pasaron nomás por pasar, sino que Dios estuvo ahí en control, porque Dios nunca desperdicia nuestro tiempo. Jamás Dios va a tomar un tiempo que nosotros le demos a Él como un desperdicio o como ahí lo dejo para después. No, Jesucristo valora nuestro tiempo. Dios está en control de todo eso. Aunque a veces nosotros desaprovechamos el tiempo. Cuando viene el Espíritu Santo en nosotros y le rechazamos y no dejamos que venga y que nos llene y que el fluir del Espíritu Santo nos guíe, es cuando nosotros estamos desaprovechando ese tiempo que a lo mejor podría ser el último de nuestras vidas. A lo mejor podría ser hasta el único, porque hay personas que solamente pueden tener una oportunidad. Hay muchos que tenemos muchas, pero para todos es diferente, no para todos funciona igual. Esto es como la medicina. No a todos nos funciona, por decir la aspirina, no nos da la misma reacción, aunque somos humanos, somos de carne y hueso y la pastilla es la misma, no a todos nos hace la misma reacción. Eso es dependiendo de nuestra salud, es como reacciona el medicamento en nosotros. Pues nuestra salud espiritual también reacciona ante eso. Por eso es que nosotros vamos a reaccionar diferente a otra persona. No podemos ver a otra persona y decir, oh, porque esta persona reaccionó con el espíritu así, o porque esta persona le fue así, o por qué me va ahora a mí así, porque no podemos decir eso. Depende de nuestra condición, es como Jesús trata con nosotros. Depende de nuestra necesidad y depende de lo que nosotros ocupamos, es como Jesús viene, el Espíritu Santo nos llena y nos da una reacción. Y nos da una solución, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, a lo mejor cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo venga con nosotros, podrían ser muchas causas, podría ser el afán de este mundo, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, podría ser la tristeza, podría ser la desesperación, podrían ser palabras negativas que alguien ha hablado a tu mente y te ha dicho, tú no puedes, tú eres un mal cristiano, tú eres un mal padre, tú eres un mal hijo, un mal vecino, una mala madre. A lo mejor podría ser eso, pero hoy es tiempo que dejes que el Espíritu Santo te guíe, hoy es tiempo que dejes que el Espíritu Santo te ilumine para poder sacar todo eso de tu mente y de tu corazón, que no te van a favorecer en ningún momento. Porque estamos, fíjese, tan afanados en esto, tan afanados en la preocupación en el qué dirá la gente allá afuera. Por todas las dificultades que hay a nuestro alrededor, nosotros nos preocupamos. Pero nosotros no deberíamos de ponerle obstáculos, hermanos, al plan de Dios. No deberíamos de ponerle ningún obstáculo, porque un hombre de Dios cumpliendo la voluntad de Dios no puede ser detenido. Un hombre que está siendo guiado por el Espíritu de Dios y por Dios mismo no puede ser detenido hasta que llegue a alcanzar la meta y hasta que llegue a cumplir el final que Jesús ha puesto en él. Así es que aunque venga lo que venga, veamos lo que veamos, por favor, hoy es tiempo de decirle, no paremos de hablar de la palabra de Dios. No paremos, porque recuerde usted que cuando nosotros paramos, estamos dejando que Satanás se lleve un montón de almas al infierno. Y eso es nuestra responsabilidad. Un día Dios nos va a pedir cuentas de la sangre de esa persona. ¿Por qué no le hablaste al vecino de enfrente? ¿Por qué no le hablaste a tu amigo que ves en el mercado? ¿O por qué no le hablaste al que está en la entrada de tu trabajo? Nos van a cobrar esa sangre y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es hablar la palabra de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta, fíjese usted, que al final esta incredulidad de estos hombres cuando se fueron alegando que unos creían y otros no, al final esta incredulidad de los judíos en ese tiempo, fíjese, cuando ellos rechazaron la palabra de Jesús, eso no estorbó el evangelio de Cristo Jesús en ningún momento. El evangelio de Cristo Jesús no fue estorbado y no va a ser estorbado. Esté lo que esté, la situación que esté. El evangelio de Jesucristo va a seguir. El evangelio de Dios va a encontrar un corazón dispuesto siempre, un lugar, una buena tierra. La palabra de Dios dice de que la boca de Dios suelta la palabra y jamás vuelve vacía. Siempre trae la respuesta. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. No puede volver vacía, siempre va y trae a lo que fue enviado, con el propósito que fue lanzada
de la boca de Dios, con ese propósito regresa. Entonces, nosotros podemos ver aquí que la palabra de Dios va a encontrar corazones que le acepten, corazones que estén dispuestos a poder seguir dando el todo por el todo, dando fruto al 100 por 1. Así que no hay un final para esta historia que se escribió acá de Cristo, no hay ningún final, porque la historia de la iglesia, hermanos, va a continuar si nosotros seguimos. Por los siglos de los siglos, esta palabra es viva y es eficaz, y dice que es más cortante que toda espada, que atraviesa los huesos y que atraviesa esta partida del corazón. ¿Por qué? Porque es tan firme, tan eficaz, tan poderosa la palabra de Dios. Así es que nosotros, mire, sigámonos apoyando del Espíritu Santo, sigámonos dejando guiar del Todopoderoso para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre, para que podamos nosotros presentar frutos agradables ante Dios y seguir así esparciendo la palabra de Dios, y vamos a continuarlo haciendo porque la palabra de Dios va a continuar dando efecto. La palabra de Dios va a continuar cambiando vidas, restaurando hogares, levantando familias. La palabra de Dios tiene poder y eso va a ser para la honra y para la gloria de Dios. Todo lo que se hace es para Él. De la gloria de Dios nosotros no tenemos nada. De la gloria de Dios nosotros no queremos robarle esa gloria, porque esa solamente le pertenece a Él. Nosotros no somos nada más que somos instrumentos usados de parte de Dios. Pero eso sí, hay que limpiarnos como instrumentos de Dios para poder ser usados puros y para ser usados en pleno, para que el Señor sea exaltado y sea su nombre levantado. Y fíjese que viendo esto, el libro de Apocalipsis dice algo bien interesante. En Apocalipsis 1:8, se lo voy a leer. Hay algo bien bonito que dice el Señor Jesús hablando de que la palabra no va a parar, la palabra de Cristo. Dice en Apocalipsis 1:8, dice, mire, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Jesús, dice que el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ve cómo la palabra de Dios no tiene principio porque nunca existió nada antes de Él. No tiene final porque es el Todopoderoso. Podemos decir que es nuestro poderoso Dios. Es el Dios omnipotente, el Dios fuerte, el Dios eterno, al que nosotros alabamos. Gloria a Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Y aunque fíjese que cuando la historia acá en Hechos ya no lo describe en otro libro, pero aunque Pablo murió, y dice que murió en una muerte de cruz, después de que él cumplió el plan de Dios de ir y predicar por tantas ciudades y poder convencer a tanta gente de la muerte de Jesucristo que daba vida y restauraba, entonces Pablo fue muerto y lo crucificaron en muerte de cruz, así dice la Biblia. Pero eso ya Jesús, fíjese que ya lo había dicho que él iba a morir para glorificar el nombre de Dios. Y así pasó y Pablo estaba dispuesto porque él entendió la palabra desde el principio. Cuando él fue crucificado, ahí terminó la misión de Pablo. Allí terminó lo que Dios había puesto en su trayecto de Pablo. Pero la palabra no terminó allí. La palabra de Dios continuará. Esa sigue hoy. Eso nos toca a nosotros. Ya la misión de Pablo terminó y ahora nos toca a usted y a mí. Nos toca seguir hablando de la palabra de Dios. Eso se pasó porque ahora nosotros hemos recibido la autoridad del Espíritu Santo y nos toca seguir a usted y a mí esparciendo la palabra en todos lados, en todo tiempo y en todo lugar. No podemos parar el plan de Dios. La palabra de Jesucristo es viva, como le digo, tiene efecto, hace efecto en las personas. Así es que nosotros podemos decir, hermanos, en resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy, nosotros podemos decir que el libro de los Hechos en realidad es una historia que no tuvo final. ¿Por qué? Porque Pablo fue crucificado, sí, pero la palabra de Dios sigue activa, sigue viva y sigue haciendo eficacia en este tiempo para el que le pueda recibir. Porque se trata de una palabra que fue sacada de la boca de Dios. Una palabra poderosa, una palabra que construye sobre esos ruinas
Él construye sobre esas ruinas que ya están a lo mejor hechas a un lado, que ya al ojo humano ya no tiene este remedio. Es cuando Dios viene y pone su mano, porque es especialista en venir, en restaurar y en levantarnos. Así es que esto se trata de la palabra de Dios y no va a tener fin la palabra de Dios hasta el día que estemos sentados delante del trono de Dios y podamos entregar entre Él nuestros frutos y podamos decir lo que hemos hecho para la honra y la gloria de su nombre. Así es que le dejo en su corazón esto, que nosotros, después de estos hombres que fueron inspirados para leer la palabra, ahora nosotros somos los portadores de la palabra de Dios. Nosotros nos convertimos, casi se puede decir, como cuando el arca del pacto era llevada a los lugares, ahora nosotros nos venimos a convertir en templos vivientes para Cristo, en templos que transportan la palabra de Dios. Así es que les dejo ese pensamiento y le damos gracias, hermana Angélica, por la oportunidad que nos dio de poder haber aprendido tan hermoso libro, y sigamos adelante porque esa es la orden del Señor, seguir su palabra, y que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto y un placer compartir la palabra hacia ustedes. Amén. Amén, amén. Wow, mi corazón está así. Poderosa palabra. En realidad, qué bendición, qué manera de hablar al corazón. Amén. Y bendigo tu vida, hermana Leti, mi hermana Lidia, amén, amén. mi hermano Alan, Gaby, mis hijos, mi esposo, cada uno de ustedes, que como dijo la hermana Leti, hemos tomado la responsabilidad, el compromiso de compartir la palabra. Dijo algo bien lindo, que la palabra de Dios es eficaz 100%. La palabra de Dios, la recibas o no la reciba el corazón, eso no deja